Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el Antiguo Egipto. En 3.000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios, pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al Antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. ¡Adiós, amigos! ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning. La Edad Antigua empieza en el año 4000 a.C. con la aparición de la escritura y acaba con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Durante este periodo surgen y se desarrollan las primeras civilizaciones. Mesopotamia, con las primeras ciudades-estado de la humanidad. Egipto, con sus faraones y pirámides. Grecia, con sus sabios filósofos y las Olimpiadas. Y Roma, con sus fuertes gladiadores y su grandioso imperio. Las principales características de la Edad Antigua son las siguientes. Empieza a desarrollarse la vida urbana, las ciudades comienzan a crecer, se hacen más grandes y el número de habitantes que tienen cada vez es mayor. En estas ciudades el poder político estaba en manos de reyes, emperadores y faraones,
Estos cargos eran los que tenían la máxima autoridad. La población estaba dividida en hombres libres y esclavos. Los hombres libres disfrutaban de muchos derechos y eran los dueños de las tierras y también de los esclavos. Los esclavos normalmente eran prisioneros de guerra o hijos de esclavas. No tenían ningún derecho y siempre realizaban las tareas más duras. Las guerras eran continuas, por lo que se desarrolló el arte militar. Aunque nosotros en Happy Learning pensamos que la guerra no tiene nada de arte. El comercio entre las ciudades cada vez era más importante y permitió que hubiera un gran intercambio cultural entre ellas. Surgen las primeras maravillas arquitectónicas, como las pirámides de Egipto, los teatros y circos, donde peleaban los temibles gladiadores de Roma, o la Acrópolis y el Partenón, que eran centros religiosos y culturales de Grecia. La verdad es que es impresionante ver lo que consiguieron hacer los hombres de la Edad Antigua. En Happy Learning creemos que es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Sobre todo, es muy importante conocer los errores del pasado para no cometerlos nunca más. ¡Genial! ¡Ya has completado el vídeo! Continúa ahora la ruta con la ficha de lectura, el videojuego y la actividad. Es Cleopatra, la faraona más importante de Egipto. Seguramente habéis escuchado que Cleopatra era muy guapa y coqueta. Se bañaba en leche de burra para conservar su belleza. Además, le gustaban tanto los gatos que, cuando se morían, los momificaba. ¡Qué fuerte! Pero no creeréis que solo por eso se convirtió en una de las mujeres más importantes y famosas del mundo, ¿verdad? Esto lo consiguió gracias a sus estudios y a su inteligencia. Vamos a conocer su historia. Cleopatra nació en Alejandría, una ciudad de Egipto durante la Edad Antigua. Sí, justo la que va después de la prehistoria y antes de la Edad Media. Era hija del faraón Ptolomeo. Menudo nombrecito. Desde muy pequeña destacó por sus ganas de aprender. Su padre quiso que tuviera la mejor educación y tuvo como profesores a los sabios más sabios. Cleopatra, que era muy buena alumna, aprendió filosofía, matemáticas, medicina, astrología y música. Además, como era muy curiosa, aprendió todas las lenguas que se hablaban en Egipto: árabe, latín, hebreo, etíope y así hasta más de 9 idiomas. Aprender idiomas es importantísimo. Así se puede hablar con todo el mundo. Cuando su padre murió, Cleopatra tenía solo 18 años y era la heredera del trono. Pero la tradición egipcia decía que una mujer no podía gobernar Egipto sin un hombre, así que Cleopatra tuvo que reinar con su hermano pequeño. Desde luego, ¡qué machistas! ¡Viva la igualdad! Pero su hermano, que no estaba dispuesto a compartir el poder, la traicionó. Consiguió expulsarla de Egipto. Cleopatra, para enfrentarse a su hermano, ideó un plan muy ingenioso. Escondida, envuelta en una lujosa alfombra, se presentó ante el mismísimo Julio César, el emperador de Roma, el hombre más importante del mundo. ¿Os imagináis el susto de Julio César al verla salir de la alfombra? Cleopatra le contó la traición de su hermano y el emperador romano, impresionado por su valentía y por su astucia, no solo la ayudó a recuperar Egipto, sino que también, se enamoró perdidamente de ella. Cleopatra volvió a gobernar Egipto
y lo hizo tan bien que su amado país creció, se enriqueció y recuperó todo su esplendor. Los egipcios estaban muy contentos con su faraona, pero los romanos no tanto, y empezaron a ver Egipto como una amenaza para su poder. Por eso, cuando Julio César murió, no tardaron en enviar una flota llena de soldados y a su mejor general para obligar a Cleopatra a someterse al poder de Roma. Este general se llamaba Marco Antonio y era muy valiente. Cleopatra sabía que Egipto no tenía ninguna posibilidad de ganar si iban a la guerra, así que, una vez más, recurrió a su ingenio. Se presentó ante Marco Antonio disfrazada como una verdadera diosa egipcia, en un lujoso barco dorado y acompañada por decenas de sirvientes. Quería impresionarle y convencerle de que, en lugar de pelear, fueran amigos, aliados. Y lo consiguió. Vaya si lo consiguió. Cleopatra y Marco Antonio terminaron enamorados. Marco Antonio se quedó a vivir en Egipto y durante muchos años vivieron en paz. Pero no se terminaron los problemas. Octavio, el emperador de Roma, consideró a Marco Antonio como un traidor y mandó una enorme flota para aplastar Egipto. Marco Antonio y Cleopatra lucharon juntos. Pero el ejército romano era invencible. Dicen que la hermosa faraona, antes de ver Egipto en manos de los romanos, prefirió morir picada por una serpiente muy venenosa. Pero eso ya es parte de la leyenda de Cleopatra. ¿Qué os ha parecido la historia de esta bella faraona? Está claro que, teniendo ganas de aprender, siendo curiosa y conociendo muchos idiomas, Cleopatra resolvió problemas muy difíciles de resolver. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Sabías que el cepillo, la pasta de dientes y muchas más cosas que todavía utilizamos fueron inventadas por los antiguos egipcios? Los egipcios daban mucha importancia a la higiene personal y a la estética. Por eso, inventaron y usaron utensilios domésticos que hoy en día seguimos usando, como los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes y, como decíamos antes, el cepillo de dientes y la pasta. Eran tan presumidos que las mujeres egipcias de la antigüedad, en lugar de ponerse el perfume en la piel, lo llevaban en la cabeza en forma de cono perfumado, tipo sombrero. Pero no solo inventaron cosas relacionadas con la estética y la higiene. La llave y la cerradura, algo fundamental para la seguridad de nuestras casas y propiedades, también fueron un invento de los maravillosos egipcios. ¿Sabías que querían tanto a sus mascotas que cuando morían las momificaban? Los perros y los gatos eran las mascotas más habituales en el antiguo Egipto. Los egipcios querían tanto a sus mascotas que, según Heródoto, un historiador griego, cuando se morían sus mascotas más queridas, los egipcios se afeitaban todo el pelo, incluidas las cejas y la cabeza. Tanto era el amor que sentían por sus mascotas que en algunos casos las momificaban y las metían con ellos en sus propias tumbas. A esto sí que se le llama amar hasta la muerte. ¿Sabías que a los egipcios les encantaban los juegos de mesa? Después de sus quehaceres diarios, los egipcios se relajaban jugando a juegos de mesa. Según nos cuentan los historiadores, el más popular fue un juego llamado Senet,
que se practicaba sobre un tablero parecido al del ajedrez. Hay pinturas que representan a la reina Nefertiti jugando al Senet, y en las tumbas de algunos faraones como Tutankamón se han encontrado tableros de este juego. Desde luego, los antiguos egipcios, además de presumidos, eran muy juguetones. ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning. ¡África! Mirad este mapa del mundo. Está dividido en 6 continentes: América, Antártida, Oceanía, Asia, Europa y África. Pero la Antártida no la contamos porque no está habitada. África es el tercer continente más grande del mundo, después de Asia y América. Y está formado por 54 países. Pero en África se hablan más de 1500 lenguas. Este que veis aquí es el desierto del Sáhara, el desierto más grande del planeta. Kilómetros y kilómetros de dunas y arena por el que viajan a camello los tuaregs, los habitantes del desierto. Gracias a los oasis pueden encontrar agua y sobrevivir. El desierto del Sáhara divide África en 2 partes. Al norte están los países árabes y al sur el África subsahariana. Uno de los países más importantes de África es Egipto. Su capital es El Cairo. Los egipcios provienen de una civilización muy antigua y muy desarrollada. Además de construir pirámides y pintar jeroglíficos, fueron grandes médicos y geniales inventores. ¿Sabías que inventaron los peines, las tijeras y el maquillaje? ¡Qué presumidos! El río más largo de África también pasa por Egipto. Es el Nilo. En sus aguas vive uno de los cocodrilos más grandes del mundo, el cocodrilo del Nilo. Otro país muy importante de África es Kenia. Este país tiene grandes sabanas y praderas llenas de leones, jirafas y rinocerontes. La capital de Kenia es Nairobi. ¿Sabíais que es la única capital del mundo que tiene una reserva natural de animales en mitad de la ciudad? La montaña más alta de África es el Kilimanjaro. Bueno, en realidad es un volcán de 3 picos. Y eso que veis en la punta es nieve. ¡Nieve en África! ¿Os lo podéis creer? África es un continente fascinante y hermoso, pero tiene un lado muy feo y triste. En África están los 10 países más pobres del mundo. La falta de ríos y de lluvias hace que la vida en este continente sea muy difícil. No hay agua para los cultivos, ni para el ganado, y tampoco para beber o limpiarse. En países como Somalia o Nigeria, millones de personas no tienen comida. Los niños no van a la escuela, no tienen hospitales para cuando están malitos y muchos de ellos tienen que trabajar desde muy pequeños. Además, algunos países ricos han convertido a África en un verdadero basurero. Envían allí su basura a escondidas, poniendo en peligro la naturaleza y la salud de todos los seres vivos. Por suerte, hay mucha gente trabajando para que esto deje de pasar.
y para que la vida en estos países sea un poco más fácil. Y tú también puedes ayudar. Si cuidas todo lo que te rodea, si ayudas a los que lo necesitan, si eres solidario y generoso, conseguirás que en África y en otros muchos lugares los niños sean más felices y tengan un futuro mejor. ¡Adiós, amigos! ¡Genial! ¡Ya has completado el vídeo! Continúa ahora la ruta con la ficha de lectura, el videojuego y la actividad. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto para conocer los misterios de sus pirámides y de sus momias. Pero no tengáis miedo, porque no hacen nada. Como ya sabéis, los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, y por eso construyeron las pirámides, que eran las tumbas de los faraones. Para su construcción, miles de obreros trabajaron durante muchísimo tiempo. Antes, se creía que habían sido construidas por esclavos, pero gracias al trabajo de los arqueólogos se ha sabido que fueron construidas por campesinos y ciudadanos, contratados por el faraón, que trabajaban a cambio de sal, trigo o cebada. Estos trabajadores estaban organizados y dirigidos por arquitectos e ingenieros, que hacían que todo se calculara y se hiciera bien. Hoy en día vemos las pirámides ya viejas, pero cuando se terminaban de construir eran impresionantes, ya que estaban recubiertas de piedra caliza blanca y la punta de la pirámide era de color oro. Tenían que ser ¡preciosas! En el interior de las pirámides hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Y era ahí, en el interior de las pirámides, donde se dejaba el cuerpo momificado del faraón. Pero, ¿sabéis qué es una momia? Una momia es el cuerpo de una persona o de un animal que se conserva después de la muerte. Los egipcios, al creer en la vida después de la muerte, querían conservar sus cuerpos. Pero al ser un proceso muy caro, solo lo conseguían los faraones y algunos nobles. El proceso de momificación de un cuerpo tardaba 70 días. Primero se lavaba el cuerpo y se le retiraban del interior todos los órganos menos el corazón. Después, el cuerpo se rellenaba de mirra y se cubría de sal durante unos 50 días. Transcurrido ese tiempo, se envolvía el cuerpo con vendas y se colocaba en un lujoso sarcófago. Gracias a este proceso de momificación, muchas momias han llegado en perfecto estado hasta nuestros días y nos han permitido aprender muchísimas cosas sobre el Antiguo Egipto. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.